Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Les saludamos con mucho cariño. Este es su hermano Javier Antonio Pineda y para mí es una bendición poder llegar hasta la intimidad de sus hogares por este medio y poderle compartir el glorioso evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como lo hemos estado anunciando, teníamos una transmisión pendiente para realizarla ahorita a las 8 de la noche y esperamos en el Señor que esta predicación sea una poderosa bendición para su vida. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven desde los diferentes lugares aquí de nuestro país y aún más allá de los límites de la frontera de nuestro país. Pues les invitamos a que se queden en esta transmisión hasta el último momento, ya que estaremos hablando de los acontecimientos que son de gran relevancia y que están sucediendo actualmente en el mundo. Y quiero leer la escritura en San Lucas, en el capítulo 21, San Lucas capítulo 21, en el verso 10. Con relación al último tiempo, los discípulos le hicieron 3 preguntas al Señor Jesucristo y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo, ante la interrogante de sus discípulos, les dio esta respuesta. Les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Le dijo que habría terror y que habría grandes señales del cielo y que también habrían pues muchas pestes. Este es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Sin lugar a dudas nos ha tocado vivir los tiempos más gloriosos que jamás se han vivido sobre el planeta Tierra, pero a la misma vez nos ha tocado vivir los tiempos más peligrosos que jamás se han vivido sobre el planeta Tierra, viendo el cumplimiento, y esto lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo aún más, viendo el cumplimiento de profecías que fueron anunciadas con más de 2500 años de anticipación. Nosotros en pleno siglo XXI estamos viendo su cumplimiento y hasta con repetición. Profecías que aquellos santos hombres de Dios que las hablaron por el Espíritu Santo ansiaron ver su cumplimiento. Así que en San Lucas, en el capítulo 21, en el verso 11, dice que los últimos días serían días de terror. Sin lugar a duda, estos son los días que fueron ahí anunciados de antemano por el Espíritu Santo a través de sus siervos, que viviríamos días de terror. Y actualmente, como es conocido, que esto no es oculto para nadie, con la pandemia que se ha diseminado ya en más de 160 países del mundo, que se encuentran ahí sumidas en la angustia, en el pánico y en la aflicción por causa de esta pandemia, el coronavirus, que ha dejado un saldo de miles y miles y miles de personas y que ha golpeado el mundo de una forma terrible. En la economía del mundo se ha visto afectada por esta pandemia terrible. Ha sido detenido el transporte no solamente terrestre, sino también aéreo, el transporte público como también privado, y multitudes y miles y miríadas de personas pues han sido privadas como una medida de prevención, privadas de su libertad. Pero, ¿qué dice la Escritura con relación a este tiempo del fin? ¿Qué dice la Escritura? Hace referencia a la Escritura de esta cuarentena que nosotros estamos viviendo y que nos ha tocado presenciar en este siglo XXI. Y con relación a estas preguntas desarrollaremos este precioso mensaje. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Habría día de terror, dice la Escritura en el verso 11, y habría terror, es decir, espanto. Habría espanto, habría terror, habría miedo, que en el último tiempo, por causa de los acontecimientos como esta peste que estamos presenciando, provocaría en las multitudes. Y dice San Lucas en el capítulo 21, en el verso 25, 26, dice la Escritura que los hombres desfallecerían en el último tiempo por causa de la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre la tierra. Es decir, en unas versiones más antiguas dice muriéndose los hombres. Es decir, que habrían personas que solamente con presenciar y darse cuenta de estos grandes acontecimientos, de estos grandes cataclismos para el último tiempo, les pegaría un paro cardíaco o infarto y morirían así instantáneamente, solamente con darse cuenta de los grandes acontecimientos. ¿Acaso no es el momento, no es el tiempo en el cual nos encontramos en estos últimos días? Muchas personas, por causa de esta pandemia, el coronavirus, que afecta el sistema respiratorio, y muchas personas nomás se les complica un poquito respirar o sienten ahí que empiezan a toser y ya entran en un pánico y un gran temor, un gran terror de temer de que tienen esta peste, esto del coronavirus. Mire que dice la Escritura en el capítulo 12, de
el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12. Porque ahorita escuchamos mucho la palabra a través de los diferentes noticieros, aún seculares, aún los diferentes siervos del Señor, también aconsejando y diciendo ahí con el hashtag en el Facebook, quédate en casa. Pero, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? ¿Menciona algo la Escritura acerca de esto? Miremos que en los días de Moisés, el siervo del Señor, hubo una peste. Esto es en Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 22. Yo voy a resumir voy a relatar algo de lo mencionado en este capítulo 12 de Éxodo. Y es que por la dureza del corazón de Faraón, el rey de Egipto, Dios quería libertar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Y Dios se iba a glorificar y los iba a sacar de la bota, debajo de la bota de los egipcios, y los iba a sacar con mano poderosa y los iba a introducir en la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero por causa de la dureza del corazón del faraón, rey de Egipto, Dios los iba a sacar con mano poderosa y Dios iba a derramar de sus plagas sobre la nación de Egipto. Y una de las plagas, las que menciona el capítulo 12, era, creo que más concretamente la 10ª, era que iban a morir los primogénitos, no solamente de toda persona, sino que también de las mismas bestias. Es decir, que habría luto. Esta peste traería luto en los hogares y provocaría mucho terror. Pero Dios le dio a su pueblo, y aquí quiero que usted preste mucha atención en esta parte. Por favor, preste mucha atención en esta parte del mensaje. Dios, ante la peste que vendría y la gran mortandad que se levantaría por causa de esta peste que provocaría lutos en los hogares, en las familias, habría dolor, habría llanto, habría tristeza, habría quebrantamiento, Dios le dio a su pueblo Israel, ahí en medio de Egipto, le dio 2 medidas a tomar. Y le dijo que debía hacer su voluntad y le dio 2 medidas a tomar. En el capítulo 12, en el verso 22 del libro de Éxodo, la Escritura dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrío y untad en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío. Esta es la primera. Dios le dijo a su pueblo que ante la peste, ante la mortandad que vendría, que se prepararan y la sangre que se encontraba en el lebrío la mojaran con el hisopo y luego untaran en el dintel de la puerta. Es decir, la sangre del corderito tendría que estar como una marca, como una señal en el dintel de las puertas y en los postes. Y la segunda prevención que Dios le dio a su pueblo, la segunda ordenanza de Dios a su pueblo, y le dijo siempre en ese mismo versículo 22 del capítulo 12 de Éxodo, y le dijo: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mire que lo que ahora mismo las autoridades seculares están usando y teniendo como medio de prevención es que quédate en casa. Ya en el tiempo pasado, Éxodo capítulo 12, en el verso 22, Dios le dio 2 ordenanzas al pueblo y le dijo: marquen el dintel de las puertas con la sangre de cordero y quédense en casa. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Quédense en casa. En otras palabras, Dios le estaba haciendo saber que iba a haber peligro en las calles. Pero Dios le estaba dejando bien claro el mensaje a su pueblo, que ante esa situación, ante ese peligro inminente que se encontraría en las calles, ellos tenían que guardarse en su casa y con la marca, con la sangre que representa la sangre de Jesucristo en los hogares, tendría que estar en el dintel de las puertas. Ahora, a través de los diferentes medios, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer en este tiempo? Que nos han de alguna manera restringido los cultos en el templo, pero no de adorar a Dios y de seguir haciendo cultos, porque podemos seguir adorando a Dios y seguir teniendo los cultos, pero ahora en nuestros hogares. Muchas personas dicen que quedarse en las casas, cristianos, quedarse en las casas, eso muestra falta de fe. Pero en realidad esto muestra falta de fe, quedarse en la casa. Ya vimos aquí en el capítulo 2, en el verso 22, que Dios le dijo a su pueblo que la sangre del cordero está en el dintel de las puertas y quédense en casa. Quedarse en casa, carísimo oyente, carísimo hermano, no es falta de fe. ¿Qué cree usted que le hubiese pasado al pueblo de Dios en Egipto si solamente hubiesen puesto la marca o hubiesen puesto en el dintel de las puertas ahí con la sangre del cordero, pero si hubiesen salido fuera de sus casas?
seguramente habrían perecido, porque estarían quebrantando y estarían haciendo lo contrario a lo que Dios les había mandado hacer. Dios les había dicho, la sangre tiene que estar, pero quédense en casa. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos cubiertos con la sangre, que hemos sido lavados y limpiados nuestros pecados con la sangre del Cordero de Dios, del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. También debemos de ser prudentes y actuar con prudencia, permanecer en nuestros hogares en este tiempo difícil que hay peligro en las calles. Es actuar y obrar de una forma sensata y prudente. ¿Podría alguien morirse antes de tiempo? En el mundo dicen que nadie se muere un día antes, pero mire lo que dice la Escritura en el capítulo 7. La Escritura, la palabra de Dios en el capítulo 7, en el versículo 17 de Eclesiastés. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos de ser un pueblo lleno de fe, pero un pueblo prudente. En el capítulo 7, en el verso 17 de Eclesiastés, mire cómo dice la Escritura. Dice, no hagas mucho mal, no hagas mal, ni seas insensato. Es decir, ni seas insensato. Y dice, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Es decir, que alguien podría morirse antes de tiempo por causa de la insensatez, de no ser prudente, de no ser sensato, de no ser precavido, de no usar el sentido común. Alabado sea el precioso nombre de Jesús. Como iglesia del Señor Jesucristo, permanecer en nuestras casas, eso no es falta de fe. Porque muchos presumen de disque tener fe y andan ahí imprudentemente, sin ninguna necesidad, exponiéndose en las calles, y aún así quebrantando aún las mismas autoridades que fueron establecidas por Dios de alguna manera. No hagas mucho mal, no seas insensato. ¿Por qué? ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Ahora, cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo, y lo tentó de tres maneras. Y una de las primeras le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesucristo tenía hambre. Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, le resistió conforme a la Escritura. Pero una de esas tres tentaciones, Satanás le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate, porque escrito está en el Salmo 91:12, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece tu pie con piedra. Es decir, te librarán, te guardarán. Pero ¿cuál era el propósito de exponerse de tal manera, de tirarse y de lanzarse, solo porque Satanás lo pedía? Jesucristo le dijo, también le resistió y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No había ninguna razón justificable, nada que ameritara de que se tirara para exponerse de tal manera. Porque muchas personas imprudentemente, dicen porque tienen fe, se están exponiendo, y no solamente exponiendo sus vidas, sino también a su familia que se encuentra resguardada en sus casas. Ahora, ¿quiere usted otro ejemplo bíblico de que como pueblo de Dios debemos de acatar las leyes de nuestras autoridades? Y ya quedaron los principios en la Escritura. Allá en los días de Moisés se tomó esta medida, la sangre estaba, pero también le dijo Dios, quédense en casa. En el capítulo 27, en el verso 21 al verso 26 de Hechos, sucedió que se levantó una gran tempestad, una tempestad a la cual se le llamó Euroclidón, que estaba azotando la nave en la cual iba el apóstol Pablo y otros tripulantes también en ellas. Y por causa de esa gran tempestad, ese Euroclidón, hubieron muchos perjuicios, de tal manera que tuvieron que lanzar enseres al mar y gran parte del cargamento que se llevaba. De tal manera que los hombres tripulantes en esa barca, en esa nave, perdieron toda esperanza de vivir. Y habían muchos de ellos, y la gran mayoría de ellos no habían ni comido. Dios le habló al apóstol Pablo, y en esa situación de grande tempestad, Dios le envió un ángel que confortó los ánimos y la fe, avivó la fe del apóstol Pablo. Y aquel ángel le dijo estas palabras: no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Pero el apóstol Pablo, cuando habló con ellos y le dijo, el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho, no temas, Jehová te ha entregado los que están contigo en la barca, en la nave, ninguno de ellos morirá. Pero el apóstol Pablo les dijo, capítulo 26, en el versículo
21 al 26 de Hechos. El apóstol Pablo le dijo, capítulo 27, verso 21 al 26. No, el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, le dijo el apóstol Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Dios le dijo que iba a preservar su vida y que llegaría a César a testificar, y que también le había entregado los que iban también en ese barco. Pero aunque Dios les había dicho eso, el apóstol Pablo dijo en el verso 26, Hechos capítulo 20, con todo es necesario que demos en alguna isla. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Un hombre sensato, un hombre prudente. Le dijo, con esta gran tempestad, aunque Dios nos ha dicho esto, es necesario que nos quedemos en una isla, alabado sea el precio. Es decir, mientras pasa este Euroclidón, mientras pasa esta gran tempestad, es necesario que nos quedemos y nos resguardemos en una isla, alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Ahora también nosotros hemos sido limpiados y la sangre del Cordero está sobre nuestra vida, pero también hay que ser sensato, no hay que ser insensato. No seas insensato. ¿Por qué te has de morir antes de tiempo? Alabado sea. Entonces, como iglesia, ¿qué debemos de hacer en este tiempo que estamos en nuestros hogares? Hemos sido privados de alguna manera de estar en los cultos en el templo, pero no privados de hacer culto. Podemos siempre estar haciendo ahí el altar familiar, estar adorando a Dios y glorificando a Dios ahí en nuestra familia, exponerles el evangelio. Yo mismo ahora me encuentro aquí en Villanueva. Aquí me tomó estas mediciones, estas restricciones, no por sorpresa, porque ya las veníamos viendo. Y aquí, gracias a Dios, quedé con mi familia. Aquí mismo me encuentro ahora en la casa de una tía, haciendo esta transmisión, haciendo esta emisión, y estamos compartiendo la palabra de Dios con mi familia. Y a través de estas mismas redes sociales, a través de estas plataformas digitales, podemos, y conviene que lo hagamos, sigamos llevando la palabra del Señor. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha sido una iglesia sabia, una iglesia que ha sabido aprovechar las oportunidades y los diferentes medios para llevar el glorioso evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ahora, hay menciones de este tiempo de cuarentena que nosotros nos encontramos, hay menciones de esto en la Biblia. Porque esto que nosotros estamos viviendo, esto no se había dado jamás. Esto no había sucedido antes. Estamos presenciando acontecimientos sin precedentes. Ahora, miremos lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. La referencia que hace la Escritura en Isaías, en el capítulo 26, el versículo 20. Mire cómo la Biblia nos da con detalle esto que nosotros estamos viviendo en estos últimos días. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26, en el verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti la puerta, entra en tus aposentos, entra en tu habitación, entra en tu cuarto, entra en tu casa, cierra tras ti las puertas, enciérrate, en tanto que pasa la indignación. Cuando usted lee el contexto de este capítulo 16 del profeta Isaías, obviamente esto tiene una interpretación ahí histórica, pero también tiene una aplicación para el tiempo postrero, para los últimos días. Y usted se da cuenta de que esto está hablando para los últimos días. Anda, pueblo mío, mire a quién Dios le habla, a su pueblo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti la puerta, enciérrate, escóndete un poquito. Esto va a pasar. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. La indignación es la ira, es
estos acontecimientos sucedidos en estos últimos días, como esta peste del coronavirus, esto viene a causa del pecado del hombre que ha sobrepasado sus límites. Estamos en días terribles que el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Estamos viendo y presenciando leyes que favorecen más al pecado y a los pecadores que a la misma justicia divina de Dios en su palabra. Entra, pueblo, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hay peligro en la calle. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dios castiga. El Dios de la Biblia no es el Dios que muchos por ahí están mencionando, que no castiga. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, y es necesario que a través de estos diferentes medios masivos de comunicación expongamos esta palabra, nos proyectemos con este mensaje de Dios y hagamos saber a la humanidad que es necesario, que estos tiempos son para que nos tornemos en un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Dice la Escritura en San Mateo en el capítulo 24, en el verso 7 y el verso 8, que en los últimos días habrían pestes. Estos son esos días. Pestes. Y déjeme decirle, con esto no pretendemos amedrentar a nadie ni provocar pánico, porque también esto, aún de esto, en estos últimos días, nos quieren de alguna manera privar. Una gran parte por ahí de no decir la verdad, de no exponer todo el consejo de Dios. Porque si lo hacemos, estamos provocando pánico, o estamos incitando y promulgando el pánico. Pero esto no es así. El propósito de exponer esta palabra del Señor no es asustar a nadie, sino más bien alertar. Y es todo lo contrario a lo que muchos quieren hacernos parecer, de que estamos asustando a las personas, y que el Evangelio son buenas nuevas y nosotros estamos asustando. Pero en ninguna manera nosotros no estamos, el propósito de nosotros no es asustar, es alertar. Ahora, en honor a la verdad, es cierto, el Evangelio son buenas nuevas, pero las buenas nuevas del Evangelio no omiten la realidad que estamos viviendo. Es más, ante la realidad, la oscura realidad que estamos viviendo, el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, le presentan al mundo entero la única alternativa de salvación y el único refugio seguro y dulce refugio para su vida en Jesucristo nuestro Señor. Así que si su vida no está a cuenta con el Señor, este es un momento oportuno. Estos acontecimientos que estamos viendo nos dejan bien claro que estamos en las postrimerías de nuestros días y que es un momento para tornarnos a Dios, para que su casa esté cubierta con la sangre y que tenga la señal, la marca de la sangre, no de un corderito, de un animalito como antes fue, porque eso era símbolo de lo que ahora a nosotros nos ha tocado vivir, sino la sangre del cordero, aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario. Hay un salmo preciosísimo que en estos últimos días también ha estado pues siendo mucho expuesto, mucho predicado por los siervos del Señor a través de los diferentes medios. Hombres de Dios que han traído y están llevando un mensaje de calma y un mensaje de esperanza y un mensaje de aliento a la preciosísima iglesia del Señor Jesucristo, como ser el Salmo 91. Que también otro sector, por otra parte, lo están tomando como un simple amuleto, dejándolo puesto, la Biblia abierta en el Salmo 91, ahí en la mesa de noche de su casa, o abierto ahí en la sala de su casa, como que solamente con tenerlo abierto de esta manera, ya la protección estará sobre la casa. Pero esto no es así. Dice la Escritura, ya para ir, como quien dice, ya aterrizando con esta transmisión,
El Salmo 91, mire cómo dice, esto es precioso, esto es glorioso. Esto para mí es precioso, esto es glorioso. Mire cómo dice el Salmo 91. Y conocerá un detalle precioso en estos momentos que nos ha tocado vivir como iglesia, que de alguna manera nos gozamos. Estos acontecimientos no apagan el gozo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esa paz que el Señor Jesucristo nos ha dado, que dice Santiago capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 7, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no la podemos entender. El que habita al abrigo del Altísimo es el que habita, no el que visita. Una cosa es visitar un lugar y otra cosa es vivir en ese lugar. Es el que habita, aquel que vive en la presencia de Dios, aquel que se ha humillado bajo la mano poderosa de Dios y ha rendido su vida para ahora vivir no agradándose a sí mismo, sino agradando a Dios. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Dios es esperanza aún contra toda esperanza y castillo mío. Un castillo era un lugar donde la gente se resguardaba y se refugiaba en tiempos de guerra y en tiempos de dolor. Mi Dios, dice el salmista, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y miren que ahorita se han caído miles con esta peste del coronavirus. Miles han caído en cama y son miriadas que están actualmente infectadas con esta enfermedad. Y por otra parte, otros que ya han muerto en la agonía, faltándole la respiración. Estamos sin lugar a dudas en días de terror. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué lindo es pertenecerle a Dios. Dice, verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y habla de nuestra morada, de nuestra casa, de nuestra familia. Esas son las implicaciones que tiene eso ahí. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y mire que después de hablar de la morada, mire la mención que hace en el verso 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará acerca de ti. Hermanos, mientras en la calle hay peligro, hay muerte, hay luto en muchas familias. Hijo, ahí no, hijo, por favor. Hay luto, dolor en muchas familias. Hay peligro en las calles. Muchos de los que han muerto no han podido ni ser sepultados y no están siendo cremados. Hermanos, Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahora mismo, usted no los puede ver, pero hay ángeles alrededor de nuestra casa. Hay ángeles de Dios alrededor de nuestra familia. En este tiempo de angustia, en este tiempo difícil, esto que es principio de dolores, hay ángeles de Dios que están ahí en las puertas, ahí rodeando nuestras casas, alabado sea, nuestras moradas, alabado sea el precioso nombre de Jesús. ¿Quién podrá ofrecerle a usted, ante estos grandes acontecimientos del último tiempo, ofrecerle un refugio seguro para su vida? ¿Habrá algún presidente que pueda ofrecerle un refugio seguro para su vida? No hay hombre alguno sobre la tierra que pueda darle un refugio seguro para su vida. Solamente Jesucristo. Solamente Él es el refugio seguro para su vida y es un dulce refugio para su vida. Mientras el apóstol Pablo ahí estaba en la tempestad del Euroclidón, Dios envió su ángel para que lo alentara y lo fortaleciera y le hablara de su parte. Dios siempre, en los momentos, en todo momento y aún en los más difíciles, Dios siempre ha enviado sus huestes a guardar y a preservar
a su pueblo en los momentos de muerte, en los momentos de pestes, en los momentos de dolor. Cuando Dios iba a enviar el juicio sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra, Dios envió sus ángeles y sacaron al justo Lot, que era abrumado por la nefanda, perversa conducta de los malvados. Cuando aquel gran ejército venía contra Eliseo y su siervo, y el siervo de Eliseo se encontraba amedrentado, y le dijo Eliseo estas palabras: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró por él para que le fuese abierta su mirada, para que pudiese ver el mundo espiritual, y vio las grandes huestes de ángeles que se encontraban ahí rodeándolos y cercándolos, y aún aquellos carros que estaban allí en ese lugar. Dios siempre preserva a su pueblo, lo guarda y sabe cómo cuidarlo. Ahora mismo en nuestras casas, en nuestros hogares, hay ángeles de Dios. Está la sangre del Cordero en los hogares y en las casas de aquellos que nos hemos rendido de todo corazón a este Cristo y que hemos confesado y reconocido que solamente en Él tenemos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Carísimo oyente, usted que ha llegado hasta este punto del mensaje, respóndase esta pregunta a sí mismo: ¿cómo se encuentra su vida con el Señor? Está la sangre, posiblemente usted se encuentra ahí retenido en su hogar y está guardando las precauciones de vida para este tiempo, pero la sangre está en su casa. Está la sangre ahí en su casa, la sangre del Cordero de Jesucristo. Usted entregó su vida al Señor, usted está a cuenta con el Señor, está a cuenta su vida con el Señor. Si no es así, este es el momento oportuno de Dios para su vida. Para eso ha llegado hasta este momento en esta transmisión, porque Dios quiere que usted ponga a cuenta su vida con el Señor. Alguien podría decir: hermano, es que si entrego mi vida al Señor en este momento, la gente va a decir que yo por miedo estoy entregando mi vida a Cristo y que esperé esto para eso. Pero mire, déjeme decirle que la Escritura dice que hubo un hombre que luego de un terremoto entregó su vida al Señor Jesucristo. Este fue el carcelero en Filipos, en Hechos capítulo 16. Este hombre, cuando vio su vida en peligro, que aquel terremoto había reducido y que estuvo su vida al borde de la muerte ya para suicidarse, este hombre, después de aquel terremoto, su corazón fue quebrantado, corrió hacia los pies de aquellos hombres de Dios que le presentaron el mensaje de salvación que yo, a través de este medio, le estoy preguntando. Aquellos hombres de Dios en Hechos 16:31 le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oiga, carísimo oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel centurión romano que guardaba y resguardaba a Jesucristo mientras se encontraba en la cruz del Calvario, luego aquel terremoto, aquel hombre dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Para que Dios permite estas situaciones que están sucediendo en el mundo entero, para que le reconozcamos, para que vengamos humillados a los pies de Cristo. Dice: en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocarán y yo le responderé. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Con Él estaré yo en la angustia. Él no nos dejará en situaciones como esta, de peligro en las calles. Él no nos dejará. Él nos ha prometido su amparo, su fortaleza, su refugio. Nos ha prometido la protección y no fallará en defender a su pueblo. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Aquellas personas que están ahora mismo ahí en vivo escuchando esta palabra, aquellos que luego de esta transmisión escucharán esta palabra, no importa que venga a escuchar este mensaje luego de que haya sido transmitido en vivo, con todo y esto, usted a través de este medio, a través de estos medios, estando en la comodidad de su hogar, ahí reunido con su familia o desde el lugar donde se encuentre, a través de estos medios usted puede poner a cuenta su vida con el Señor. Sepa y entienda que Jesucristo te está llamando. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios tiene dos formas de tratar con el hombre: con amor y con dolor. Ahora que usted está sano, que su familia está bien, ¿por qué no venir así a los pies, correr hacia los pies de Jesucristo? Aquellas personas que quieran entregar su vida
a este precioso Cristo que en medio de la angustia le hemos presentado como la única alternativa de salvación para su preciosa alma. Carísimo oyente, si usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo por primera vez o reconciliar su vida con el Señor por este medio, yo le invito a que haga una oración de fe por su salvación. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, el verso 8 en adelante, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquellas personas que quieran entregar sus vidas a este precioso Cristo, repita esta oración después de mí. Aquella persona que quiere que estas promesas de Dios estén sobre su vida, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos, que la protección de Dios esté sobre su casa, que los ángeles de Dios acampen alrededor de su casa, de su familia. Repite esta oración después de mí. Repite esta oración de todo su corazón. Si usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, repita después de mí estas palabras. Señor, acepto a Cristo como dueño y salvador de mi vida y recibo en Él el perdón de mis pecados. No permitas que me aparte, no permitas que me vuelva atrás. Ayúdame, Señor, reconozco que te necesito y que sin ti nada puedo hacer. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y soy salvo ahora por la fe en Jesús. Y su sangre limpió mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe y entregó su vida al Señor o reconcilió su vida con Él, póngase en contacto conmigo a través de este medio. Ahí puede redactar su mensaje o puede enviarlo en privado para estar anotando ahí su nombre y estar llevando su vida en oración. Gloria al nombre precioso de Jesús. A todos los hermanitos les saludamos con mucho cariño. Fortalezcámonos en el Señor. Dios está con nosotros. Cuando dice no os turbéis, no os turbéis. Más bien Dios nos aconseja ante este último tiempo. Una de las prevenciones y de cómo debemos enfrentar estos últimos días es